Somos la radio que ves. 7:27 de esta mañana de lunes. ¿Hoy qué es? 5 de diciembre, de enero, perdón. 5 de enero. 5 de enero. Buah. Esta noche vienen los reyes, ¿eh? No, esta noche vienen los reyes a dejar los zapatitos, el pasto, el agua. El agua, por favor, todo. Sí. En mi casa, algunos abajo del arbolito, otros en la puerta de la casa o No, el cerca de la arbolito puerta. ya se desarmó. Bueno, los que tengan el arbolito, sí. Los que no, no, Sí. los chicos nos pueden mandar Pero, mensajito para que ¿qué pedirle cuenten a a los ver qué reyes? le pidieron a los reyes. ¿O qué le dejan de comer a los reyes? Claro, también. ¿no? Bueno. Bueno, detención de Nicolás Maduro. Sí. Obviamente en las redes sociales hubo mucha Extracción. repercusión. ¿Viste que, o secuestro, detención, extracción. ¿Viste cuando las palabras están cargadas de sentido respecto de cómo te posicionas? Pero en todo caso, dale. Bueno, por ejemplo, Ricardo Montaner, argentino-venezolano, fue uno de los que habló en sus redes sociales. ¿Cierto? Claro, fue uno de los primeros que tuiteó muy temprano acerca de la detención de Nicolás Maduro y puso: Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos. Esperen, y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los venezolanos. Es Eso muy escribió. religioso, ¿no? Él es muy religioso y siempre también hablaba sobre Nicolás Maduro y sus ganas de volver a Venezuela y demás, así que fue uno de los que escribió. También Catherine Fulop, obviamente Catherine Fulop, actriz venezolana que vive en la Argentina desde el año 1993, celebró la detención de Nicolás Maduro, pero después de haber escrito en sus redes sociales, también habló en los medios de comunicación, porque obviamente fue consultada por el fin de semana por los programas que focalizaron obviamente la detención, su programación. A mí de petróleo dame un país libre, donde yo pueda entrar, salir, donde la gente pueda comer, donde la gente pueda vivir dignamente. Todo lo demás, ¿sabes qué? Se los regalo, ¿entiendes? Maldito petróleo, ¿qué quieres que te diga? Maldito oro, maldito aluminio, ¿entiendes? Toda esa riqueza que tiene Venezuela, ¿para qué? Para que nos roben cuando vienen uno y vienen otros. Yo lo que quiero es que mi país sea libre. Bueno, esto pasa mucho también pasaba, ¿no? Con el exilio cubano originalmente después de la Revolución Cubana en Miami, ¿no? Como que es lógico también que el exilio que siente particularmente más la distancia con su familia. Yo escuché que Catherine Ella Fulop estuvo muchos decía, años sin volver a Venezuela y pudo volver después con Ova Sabatini, con sus hijas hace pero dice 2, que 3 hace años. 3 años que no ve a la mamá, Claro. porque se puso más represivo el régimen y empezó también Mucho con más exigente con los requisitos para ingresar. A muchos países le pedían visa. Sí, Entonces, además también el hecho de la censura y la amenaza de los encarcelamientos por pronunciamientos críticos al régimen. Hay, presos políticos. Está Nicolás Gallo, ¿no? La situación del gendarme argentino también pendiente, con lo cual muchos no volvían también por una situación de... Nahuel, perdón. No volvían por una situación de miedo. Y esos son reencuentros fallidos, ¿no? O sea, dolores de esas familias distanciadas por esta cuestión. Y el último que te quiero comentar es Stephen King, el escritor que últimamente en las redes sociales él es muy crítico con Donald Trump. Puso: Maduro no es buena persona, de acuerdo, pero Putin tampoco, y Trump le tendió la alfombra roja. No se trata de drogas, se trata de petróleo, que en cierto modo sí es droga. Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más. Sí, lo que tiene curioso, y me va a encantar charlar ya con Andrés Malamud, politólogo. No sé dónde está Andrés, si está en Portugal o está acá con las vacaciones. ¿Cómo andas, Andrés? Hola María, en Lisboa estoy. En Lisboa. ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Un placer. ¿Sabes qué pensaba esto? Porque decía, a partir de lo de Stephen King, que decía, bueno, se trata de petróleo. Me parece que es la primera vez que se dice desembosadamente, ¿no? Porque por ahí cuando era lo del Golfo Pérsico u otras guerras de esas características, era bueno, en realidad lo que realmente le interesa a Estados Unidos es petróleo, y ahora Trump lo dice abiertamente, lo que me interesa es el petróleo de Venezuela. Sí, y no es la primera vez. Cuando era opositor, ya criticaba las intervenciones de Estados Unidos para cambiar regímenes. Y ya decía que lo que había que hacer era quedarse con el petróleo. En parte es verdad, y en parte es excusa porque lo que esconde es que su base electoral no quiere intervenciones en el extranjero. Así que decir que van a buscar plata para el pueblo de Estados Unidos es más popular en Estados Unidos que decir que van a promover la democracia. Pero, ¿vos no crees que realmente va a buscar el petróleo? Sí, y Sí. no la democracia. En su caso es sincero. Es muy sincero. honesto. Sí, no es lo mismo que piensa Marco Rubio, ni lo que piensa J.D. Vance, el vicepresidente. Y esto es lo interesante, lo que estamos viendo es, al descubierto,
la interna en los Estados Unidos para definir la política exterior, que no es ninguna novedad. Siempre desde afuera queremos pensar que Estados Unidos tiene una política única, imperialista, piensan algunos, prodemocrática, piensan otros, pero en realidad hay por lo menos 5 agencias que se disputan la definición de la política exterior. Y acá está ganando el secretario de Estado. Por ahora, porque en realidad el secretario de Estado quiere algo parecido a la democracia, sobre todo en Cuba, vamos a llamarlo menos normativamente cambio de régimen. Mientras que a Trump no le importa el cambio de régimen, no tiene ningún problema en trabajar con el chavismo. Lo que busca es una transacción por la cual se lleve algo, que en este caso es petróleo. En Gaza es una tremenda costa para construir resorts inmobiliarios. O sea, vos decís una pelea, como Trump no tiene sucesión, leí tu artículo en La Nación el fin de semana también, ¿no? Entonces, un poco lo que decías es eso, como Trump, salvo que decida desafiar la Constitución norteamericana, ya tuvo un mandato, este es el segundo, la pelea por la sucesión sería entre J.D. Vance, su vicepresidente, y Marco Rubio, el canciller, que es de extracción cubana, para quien electoralmente sería importante que vender, ¿no?, entre comillas, como resultado de la política exterior norteamericana, un cambio de régimen en Cuba. Es eso, están defendiendo 2 plataformas electorales diferentes porque pretenden la misma candidatura, 2 altos funcionarios del actual gobierno de Estados Unidos. Pero también tienen diferencias ideológicas, porque Marco Rubio es sinceramente neoconservador, siempre creyó en las intervenciones exteriores y en el cambio de régimen, y Vance es todo lo contrario, siempre estuvo en contra. Lo que busca es que Estados Unidos se quede en casa y no vaya a gastar dinero afuera, y sobre todo no vaya a gastar vidas americanas afuera. Esta operación fue una combinación de los dos, porque consiguieron intervenir en un régimen externo sin costos para Estados Unidos, sin costos humanos. Plata gastaron un montón, pero esperan ganar mucho más. Claro. Ahora, para América Latina, pensando en América Latina, ¿no? Vos escribías también, Andrés, estamos charlando con el politólogo Andrés Malamud, que por primera vez en 35 años América Latina vuelve a ser relevante. Yo no sé si de la mejor manera, ahora lo charlamos, pero para la agenda de Estados Unidos. O sea, no era importante América Latina dentro de la política exterior de los Estados Unidos, y ahora de repente Trump dice: mi política exterior arranca por tener controlado, ordenado, subordinado al continente americano bajo mis intereses. Así es. Desde el fin de la Guerra Fría, que América Latina no es prioridad para los Estados Unidos, y sobre todo desde las Torres Gemelas. A partir de ese momento, casi todo lo que le preocupaba a Estados Unidos de América Latina le empieza a preocupar de otras regiones del mundo. 2001. La relación de Estados Unidos con América Latina se puede interpretar con la teoría de la relatividad, con la fórmula de Einstein. ¿Te acordás? EMC2. Sí. Energía, migraciones, cocaína al cuadrado. Ok. No eran conflictos militares, no era guerra, casi ni siquiera era terrorismo. Ahora tienen que vincular la droga al terrorismo porque eso les permite presentarlo como un caso de seguridad, law enforcement, y no bélico. Por eso van con el FBI a capturar a Maduro. Por eso lo llevan a un tribunal en Nueva York. Y por eso dicen que no necesitan consultar o informar al Congreso. Porque esto no es una intervención extranjera. Es un caso de aplicación de la ley doméstica de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que otra vez en América Latina empezamos a hacer una prioridad un poco más alta por 2 razones. Recurso y amenaza. Es decir, que podemos ser relevantes por 2 razones. Por recurso, porque tenemos petróleo, y por amenaza, porque le mandamos inmigrantes. Que es lo que están tratando de evitar, que sigamos mandando inmigrantes. En esto es muy clara la política de Estados Unidos. No solo parar la entrada, sino deportar a los que ya entraron. Claro, lo que pasa es que ahí, Andrés, hubo momentos en los cuales la política norteamericana era más a la manera de lo que hicieron el Plan Marshall, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, reconstruyamos Europa. Y hubo un momento en que era, ¿no?, ayudemos a América Latina a crecer, porque la manera de que no vengan a nuestra frontera es que América Latina sea próspera. Ahora es, no, o sea, ahora es: dame tus recursos naturales, fundamentalmente, ¿no? No me mande gente, porque no la voy a agarrar, pero además veía que es no solamente petróleo, digamos, el triángulo del litio, lo que es el Amazonas, lo que es la Antártida. Hay un montón de puntos que han ido mencionando desde el Comando Sur de los Estados Unidos como cuestiones que en este nuevo contexto para ellos son de vital estrategia, de vital seguridad nacional para ellos. Es importante esto que decís, porque hay muchos analistas que se quedan en la superficie y piensan que lo prioritario para Estados Unidos es lo que dice en el Comando Sur. Y el Comando Sur es una burocracia que tiene que defender su existencia. Siempre el Comando Sur va a decir que América Latina y la Antártida son importantes. Hay que ver si lo dicen otras agencias de los Estados Unidos. Hay que ver si la Antártida está mencionada en la Estrategia de Seguridad Nacional. Porque si no, lo que estamos viendo es una declaración burocrática, no una prioridad política.
Por ahora no tenemos ninguna garantía, ninguna seguridad de que a Trump le interese la Antártida o una base en Tierra del Fuego. Porque cuando él habla de esas cosas, habla de Groenlandia, Canadá y Panamá. Y ahora habló de petróleo en Venezuela. Está claro que la geografía importa. Y aunque América, el hemisferio occidental, como lo llaman ellos, sea uno, Argentina queda más lejos que Europa. Venezuela está, algunos piensan, fuera del perímetro de seguridad de Estados Unidos, que llegaba hasta Panamá. En realidad está dentro, porque Venezuela es un país, no olvidemos, caribeño. No es un país andino. Los Andes están lejos de Estados Unidos. El Caribe está al lado. Pero, Es limítrofe. pero viste que en las últimas horas Andrés amenazó a Colombia también. Ahí está. En realidad amenazó a Petro. A ¿Verdad? Petro. Fue muy directo. Incluso habló de una parte del cuerpo que se tenía que cuidar Petro. Así que sí, él está enfrentado en ese caso con un presidente con el que se lleva mal. Fíjate cuánto importa acá lo personal para Trump, que también tuvo aquel desplante con Lula, hasta que se encontraron personalmente en las Naciones Unidas y cambiaron, hubo química y además habilidad de parte de Lula para amigarse con el tipo que le puede hacer daño. Y en este momento la relación con Brasil no es mala. Con Colombia lo es por un año más, porque Petro se va en un año. Mientras tanto, es un candidato ideal para hacer de punching ball, porque es muy flojo en recursos de poder y es muy flojo en retórica también. Petro es un tipo burdo. Trump no, perdón, Lula no. Lula es sofisticado. Claro. Estamos charlando con Andrés Malamud. Ahora, Andrés, vos mencionabas a Lula, ¿no? Lula tuvo una postura, firmaron un documento junto con Chile, Uruguay, Brasil, México, que mira esto también, digamos, la frontera más grande mexicana. México tiene un problema serio con el narcotráfico. Se sumó España con Pedro Sánchez a un comunicado donde hablan de la defensa del derecho internacional, de no violar la soberanía. Plantean también el rechazo a la apropiación de recursos naturales de terceros países. O sea, da la sensación que, ¿cómo calificarías la posición de estos países y la de Argentina frente a esto? Que a mí me da la sensación que hablan de otro mundo. Cuando escucho a Macri, escucho a Milei hablar de defensa de la democracia, me parece que están viendo otra película. El alineamiento de Argentina es lo menos ambiguo que existe en este momento. Hasta Kast fue más equilibrado que Milei. No estoy diciendo que el desequilibrio de Milei sea negativo. No hago juicio de valor. Lo que digo es que toma posición contundente y después va a buscar la justificación. Porque Milei hubiera defendido perfectamente a María Corina Machado. Fue a ver cómo le daban el Nobel. Y cuando Trump la manda abajo del camión, mutis por el foro. Pero del comunicado que vos mencionás, lo más importante para mí, lo más expresivo, es la presencia de Pedro Sánchez. España está demostrando la desagregación de la Unión Europea. Porque en América Latina sabemos que estamos partidos entre gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Pero en la Unión Europea ya no existe una política exterior común. Pero España no sacó un aceptó... comunicado la Unión Europea que solo nos firmó Hungría, un poco más moderado de este grupo de países, pero sacó un comunicado repudiando, digamos, la intervención norteamericana o invocando Vos sabés el que en derecho. diplomacia las palabras son importantes. Sí, claro. Ni repudiar ni condenar. No, dijeron que, como siempre dicen, hay un meme que está circulando por internet sobre el alto nivel de monitoreo de la Unión Europea. Los europeos cuando no saben qué decir, ¿viste? Como en inglés cuando hay muertes por asesinatos y uno no se quiere comprometer con que prohíban las armas libres y dicen, bueno, nuestros pensamientos y plegarias, Sí. thoughts and prayers. Sí, Bueno, sí. la Unión Europea monitorea. Siempre que pasa algo sobre lo que tienen miedo de despedirse, se ponen a monitorear. Eso Bueno, es lo que está haciendo la Unión Europea. Pero tienen a Italia dentro con Meloni, me imagino que terminan sacando un documento de compromiso que Hungría no firma, porque es como Argentina en América Latina, Hungría en Europa, ¿no? Lo que diga Trump está bien, no importa lo que haga. Bueno, pero lo que hacen es llamar a la contención y a la prudencia y defender el derecho internacional. ¿Quién puede estar en contra de firmar eso? Bueno, ¿No pero están si diciendo que defendés Trump el lo violó? derecho internacional, bueno. Sí, está bien, es Pueden distinto a decirte que decir... está violando el derecho internacional. Fíjate que se está sabiendo cuáles son el número de muertos. Por ahora lo que sabemos es que casi todos los muertos son cubanos. Bueno, Cuba En el reconoció secuestro de Maduro. 12, o sea, los venezolanos habían dicho 80 y Cuba esta mañana dijo que 12 de los 80 eran de ellos. Ahora dicen 28, depende de la fuente que escuches, pero ok. efectivamente lo que estamos viendo es que había una injerencia de una potencia extranjera. Por supuesto que Cuba dice a pedido de las autoridades venezolanas. Lo que Europa dice es esas autoridades venezolanas no son legítimas. Hubo otro que ganó las elecciones y se la robaron. En cualquier caso, lo que estamos viendo es una disputa entre injerencias extranjeras. El pedido de respeto al derecho internacional es neutro, es estéril. No es una declaración de condena.
Bueno, lo de Cuba, me imagino que obviamente los cubanos, después de lo que fue con Fidel Castro y los atentados fallidos, ¿no? De la CIA contra Cuba, se supone, o por lo menos tienen como la leyenda que son buenos en materia de seguridad. Y Cuba digamos, no sé, la situación de fragilidad de Cuba ahora es enorme, porque era extremadamente dependiente del petróleo, pues no tiene una sola divisa que le pudiera mandar Venezuela, ¿no? Ahora, de hecho, el bloqueo a la Venezuela para Cuba va a ser una situación que la va a dejar en una situación realmente muy difícil. Exacto. Y además es el objetivo de Marco Rubio. Claro, Venezuela es la estación previa a Cuba. claro. Y esto es explícito también, ¿no? Nadie lo esconde. No. Así que los cubanos saben que van por ellos. Bueno, que tiene un Los valor cubanos del régimen. simbólico para Estados Unidos mucho más grande, ¿no? Poco peso geopolítico hoy, pero un valor simbólico gigante. Es así. Que se caotice Venezuela es malo para todos los que la rodean. Pero en todo caso es un precio que los Estados Unidos estaban dispuestos a pagar. O mejor dicho, Marco Rubio. Trump no. Y Trump lo que hizo, en parte a través de Marco Rubio, es pactar con el chavismo. Ya nadie esconde esto, te lo dicen con los que hables, de uno y de otro lado. Ellos no van a decir pactar, van a decir negociar. Son conversaciones telefónicas que estuvieron manteniendo por lo menos desde noviembre. El mismo Trump había hablado con Maduro. Y parece que las condiciones eran simples. Andate y deja a alguien potable. Claro. Y Maduro habría contestado, me voy dentro de 2 años y dejo a Delcy. Le dijeron, Delcy sí, pero 2 años no. Claro, porque Delcy se supone que es la que está permitiendo, ¿no? Le atribuyen haber sido la que recuperó un poco la industria petrolera en el último tiempo, ¿no? Que es lo que le interesa a ellos. Ahora, Andrés, te pregunto también, ¿qué pasa en el resto del mundo, ¿no? Trump define en este mundo de bloques. Muchos dicen, bueno, los diplomáticos rusos se fueron rápido, ya no estaban cuando arrancó la operación militar norteamericana en Venezuela, con lo cual algunos asumen que le avisó a Putin. Trump dijo que no había hablado con Putin de esto previamente. Pero está la cuestión de Ucrania, que es como decirle, bueno, yo tengo vía libre en el hemisferio americano, vos hacés lo que quieras con Ucrania, y la pregunta de China y Taiwán también, o sea, si cada potencia dominante en su respectivo bloque regional tiene manos libres para hacer lo que quiera en su área de influencia, como en la época de la Guerra Fría. Esta para mí es la pregunta más importante, María. Y voy derecho a ella, pero permitime antes un paso atrás. Delcy tiene 2 grandes virtudes y por eso está ahí. La primera es la que vos referís. Tiene control y conocimiento del aparato estatal. Claro. Maneja todos los hilos. Manejó la cuestión energética. No maneja a los militares, pero coordina a los militares junto con los negocios. Los negocios en Venezuela son todos ilegales. El aparato del Estado, mafias y militares. Uh-huh. Pero además es la vicepresidenta en ejercicio. Es la única persona a la cual pueden proveerla de un paraguas de legitimidad. Porque a través de la Corte Suprema de Venezuela hicieron un estiramiento, una interpretación de la Constitución que le permite quedarse 90 días en vez de convocar elecciones. Claro. Si ellos reconocen que Maduro no es más presidente, tiene que convocar elecciones. La única persona que lo puede sustituir y hacer un simulacro de que Maduro está ausente pero puede volver y mientras tanto no se vota, es Delcy. Así que cumple funciones materiales y formales. Respecto a lo de Rusia, no tengo pruebas ni dudas de que esto estuvo acordado con Rusia. No por ahora, sino por mayo. La extracción de los refugiados, de los disidentes venezolanos en la Embajada Argentina. Yo estoy investigando sobre esto, estuve haciendo entrevistas y nadie te quiere contar y nadie sabe toda la historia. Claro, los opositores que se habían refugiado en la Embajada Argentina, que de repente lograron salir con un salvoconducto y ellos mismos no dieron detalles respecto de cómo habían logrado salir de Venezuela. El salvoconducto, hasta donde yo sé, no lo mostraron. Tuvieron 14 meses presos en la embajada con tortura sónica, con poca agua, con poca comida, con los brasileños, la embajada brasileña haciéndose cargo. Muchas veces sin luz. Y de repente amanecen en Estados Unidos en una conferencia de prensa con Marco Rubio. Mi pregunta es, ¿cómo fue la extracción? ¿Quién fue el cómplice? Y cuando voy a hacer preguntas, todos niegan la complicidad. Nadie, de ninguna manera, no hubo complicidad. Y en un momento yo digo, no es posible que un helicóptero sobrevuele hasta la embajada, extraiga, y me dicen enojados, no hubo helicóptero. Ah, bueno. Alguien sabe qué es lo que pasó. Claro. Fue por tierra, perfecto. ¿Fue un boquete? ¿Fue un túnel? ¿Fue de a uno? ¿Fueron los 5 juntos? Y en el momento, bueno, van abriendo la boca los que saben, porque tampoco todos saben todo. Y te dicen, no podemos decir quién ayudó porque corre peligro. Bueno, listo, alguien ayudó. Hubo zona liberada. ¿Cómo haces para que alguien te libere la zona? Alguien del régimen. Puede ser la cabeza o puede ser alguien que traiciona la cabeza. ¿Cómo se accede a eso? Y en un momento sale la embajada rusa. Los rusos saben que tocar. Rusia era la que garantizaba la defensa del espacio aéreo en Venezuela.
¿Cuántos aviones o helicópteros estadounidenses fueron derribados durante la operación? 0. ¿Dónde estaba Delcy Rodríguez cuando fue la operación? Claro. ¿Cuál fue la afirmación más contundente de Trump en la conferencia de prensa? Fue, no hablé con Putin. No hablé con Putin, claro. Le dije, Lo único hablé, pero contundente no que hablé dijo de fue esto. para negar. Hablé con Putin, pero no hablé de esto cuando hablé, ¿no? Exactamente. Claro. No, jamás pasó esto exactamente con nuestra conversación. Nunca hablamos de Venezuela. Nunca Imaginate hablamos si de no Venezuela. hablaba. Claro. Sí. Pero lo Además más sabían interesante de todo, esto ¿no? es Lo otro es la infiltración. Evidentemente alguien les explicó exactamente dónde estaba el refugio seguro, Dicen que cómo tenía era. alguien de la CIA en el detalle, en el cuerpo Que de me seguridad imagino de- que ese ya está en Nueva York con Maduro también. Pero geopolíticamente, Sí. María, esto tiene dos grandes implicaciones. La primera es Europa está entregada. Sí, claro. Algo que ya sabíamos, solo los europeos están en negación. Ujú. Trump entregó a Ucrania. Busca, por supuesto, estar en la mesa de negociaciones con Moscú y después informar a Kiev y quizás a Bruselas. Lo segundo, quizás más importante, es que China no habría estado informada. El objetivo de Trump desde el primer mandato es separar a China de Rusia. La Nixon en reversa. Claro. Nixon separó a China de la Unión Soviética Ujú. y se quedó con China. Ahora Trump quiere separar a Rusia de China y quedarse con Rusia. No es tan fácil, algunos dicen que es ingenuo, pero es parte de la estrategia. Claro. Ahora, ¿Ucrania para Rusia y Taiwán para China? Eso no está negociado. Es parte del corolario de Claro. esta acción. Pero lo de Ucrania es explícito. Estados Unidos tenía el grupo de Ramstein, donde reunía más de 50 ministros de defensa, que tenían reuniones a veces más de una vez por mes, pero por lo menos una vez por mes, en la base aérea de Estados Unidos en Alemania, Ramstein. Cuando asume Trump se termina eso, se termina el apoyo militar, empiezan las amenazas y el maltrato, y reducen también el apoyo financiero ya era europeo nada más. Y se sienta a negociar con Moscú e invita a Putin a Estados Unidos. Se reúnen en Alaska. Con Xi Jinping no tiene malas relaciones, pero no hay una negociación. Con Rusia, Estados Unidos negocia y no lo oculta. Andrés Malamud, un mundo, el 2026, no sé, pasaron 5 días, ya cambió el mundo, ¿no? No es que los procesos No. se dan de un día para el otro en la historia, pero en todo caso se manifiesta. En Argentina nunca nos aburrimos, ahora en el resto del mundo tampoco. Andrés Malamud, politólogo, profesor investigador de la Universidad de Lisboa. Gracias, Andrés, muchas gracias y feliz año para vos, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. 10 minutos para las 8 de la mañana. ¿Te tentaste con algo rico? Las mejores tortas, bocaditos, caja de degustación están en Despiértate Carola. Seguilos en Instagram, @Despiértate Carola. Consulta las promos bancarias vigentes porque celebrar también es probar algo inolvidable. Probá Despiértate Carola. Conecta con las fiestas. Conecta con la radio. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo. Amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada. Previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. El verano está lleno de momentos y en Santander estamos para cada uno de ellos por si te tentaste con esas rabas, o si hacerte milanesa te dio ganas de comerte una milanesa. Tenés hasta 25% de ahorro en restaurantes de la costa pagando como quieras con tarjeta Santander Visa. Y por si no sos cliente, descarga la app y abrí tu cuenta. Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Ma, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué te parece si vamos a Tom? Sí, podemos ir al cine, a los videojuegos, paso un segundito por la librería. Pensé que el plan era para chicos. Bueno, que sea para todos. ¡Yendo! Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. Y también vas a comprarme el buzo, buscar un cargador para el celu. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Permiso, acá Dalia Gutman y me meto en la mitad de la tanda para contarte que desde hace años me dedico a convertir todo eso que me da vergüenza, tensión, angustia, cringe, en shows de comedia. En enero y febrero en Buenos Aires voy a estar en el Teatro Astros. El resto de la gira la encontrás en daliagutman.com.ar. Nos vemos en el teatro.
Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito, Diego Fernández? Muchas gracias. Hay choque en el acceso kilómetro 22 en Morón, mano a la capital federal. Un motociclista fue atropellado por un auto. Además, la Panamericana con marcha lenta en la zona de Don Torcuato, a la altura de la ruta 202, sentido a la capital federal, y fuerte congestión en la Richeri, desde el peaje del Mercado Central para avanzar hacia la capital federal. Trenes, el Belgrano Sur, ramal Catán con demora, el tren de la costa limitado por problemas técnicos y el subte a horario María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, y otro de los temas que está pendiente de los Estados Unidos de resolución tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema, ¿sí? El máximo tribunal de los Estados Unidos tiene que definir en los próximos días si le da la razón a más de 70 empresas que fueron contra el gobierno de los Estados Unidos por la política arancelaria que puso Trump. Al subir los impuestos de importación. Claro, lo que le dicen es 70 empresas de diferentes rubros, alimenticias, automotrices, internacionales, globales, le dijeron, che, vos desde que asumiste, le fuiste subiendo aranceles, te extralimitaste en tu poder como presidente, subiste aranceles y a mí me subiste los costos. Y yo no puedo trasladar todo, de hecho, bueno, ¿no? Claro. A precio. Claro, porque digo, entonces vos mirás la primera etapa de Trump, de enero a marzo se peleó con Canadá, o sea, le subió aranceles a Canadá, a México y a China. Sí, primero le subió a todo el mundo, después fue negociado uno por uno. Y después, claro, lo que pasa es que eso significa mayores costos de importación para las compañías. Claro, y esto hasta ahora ya pasó por instancias inferiores, digo, ya hay 2 fallos de instancias inferiores que le da la razón a las empresas. Y la Corte ¿Pero por qué Estados Unidos? ¿Por qué no podría Trump subir aranceles? ¿Por qué la empresa...? Porque hay lo mismo que sucede en la Argentina, digo, en el sentido de cuál es el límite del presidente para tomar una decisión sin pasar por el Congreso respecto de la política arancelaria. Y ahí que son empresas importantes, ¿no? Son empresas importantes, hay una que se llama Costco. Costco de venta de productos. Sí, pero que tiene grandes almacenes, sí, claro, en Estados Unidos, pero en México, en China, digo. Tenés Revlon, la de cosméticos, tenés Kawasaki, tenés Toyota, tenés una empresa que es un nombre muy americano, pero que tiene muchísimos productos de alimentos de consumo masivo, que lo que hacen es importar insumos para producir. Entonces lo que dicen es, che, vos me subiste estos aranceles, a mí me sale más caro hacer esto y yo no lo puedo trasladar, y además te extralimitaste en tu rol de presidente. Hay todo un tema de fondo, ¿no? El impacto que están teniendo todas estas medidas en la economía norteamericana. Por lo pronto, sobre el tema del impacto inflacionario, claro, el impacto pese a que se supone son medidas para generar más empleo en Estados Unidos, el desempleo está creciendo, el tema de la inflación, ¿no? La inflación está creciendo, digo, a ver, Trump lo que dice es que está recaudando un montón y achicando el déficit, que es verdad. Se recauda totalmente mucho más en lo que son justamente los aranceles de importación, y dicen que en un momento estaba evaluando como repartir un cheque a los granjeros con la plata de la recaudación, claro, para compensarlos por la situación. ¿Por qué es esto? Porque la demanda que hacen las empresas contra el Estado, de los Estados Unidos, si ganan, les tienen que devolver la plata. De los aranceles. De los aranceles. Una parte por ahí, sí. No, bueno, hay que ver, hasta ahora la Corte no le ha puesto un solo límite. La Corte tiene una mayoría conservadora muy consistente que cree que hay que reforzar el poder presidencial. Hasta ahora los antecedentes son que la Corte no le ha puesto un solo freno a Trump, ¿no? No, hasta ahora no. Digo, no hay que olvidarse que buena parte de la Corte Suprema fue nombrada por la administración Trump anterior.
Entonces, digo, tuvo mucha suerte. Normalmente le tocaron 3 vacantes, creo que tuvo que cubrir de 9. Normalmente un presidente con suerte, entre comillas, le toca elegir un integrante de la corte. De hecho, había una jueza, ¿sabes qué? Muy progresista, que ya era muy grande, no me acuerdo, una súper prestigiosa, como Carmen Argibay Capri, y demás, que era ya muy grande, decía, bueno, renuncia mientras está Barack Obama, porque conviene que sea Barack Obama el que elija a tu sucesor, y ella no renunció y le tocó a Trump, pues nominar a la sucesora. Pero de todas formas hay un dato que marca todo eso, que es que ¿qué están haciendo? Están depositando, están trasladando en la recaudación que tenía el Estado norteamericano de los aranceles al Departamento del Tesoro, porque eso haría más difícil esa devolución a las empresas. En caso de que la justicia le dé. En caso de la justicia. Claro, bueno, hay un frente interno importante en Estados Unidos. A todo esto esta semana se van a conocer, ¿no? Número de desempleo, número de inflación. Desempleo está en el dato más alto desde el 2020. El de octubre fue 4,7, es el más alto desde el 2020. Y la inflación está anual, no se rían, pero está alrededor del 3% anualizada, y la estrategia del modelo económico aguantaba hasta un 2%. El seguro de vida Zurich cuenta con herramientas de ahorro e inversión para ayudarte a proteger el futuro de tu familia tanto como lo proteges vos, porque podés planificar tu finanza de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Si planificás el cumple de 15 cuando tienes 5, Zurich tiene un seguro de vida con herramientas de ahorro e inversión. Zurich Vida, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 541. Bueno, y tenemos a Mariano Almada en las vacaciones de Guido, que le decíamos que se abrigue bien en la playa, hoy que está fresco, ¿no? Que le llueva en su casa. Tiene pleamar, o sea que no tiene mucha costa y tiene que poner su música. Sí, y que se prepare esta noche con los hijos para recibir a los Reyes. Claro, sí, que los por prepare, supuesto. que sea. Bueno, María, el fútbol argentino está en receso, como sabemos, los clubes están haciendo la pretemporada, a fin de mes comienza el campeonato, va a haber amistoso durante todo enero, pero sigue habiendo mucha actividad en Europa con presencia de los jugadores argentinos que se están preparando obviamente para el Mundial. Enzo Fernández fue una de las figuras del empate como visitante del Chelsea ante el Manchester City, hizo el gol sobre la hora en el minuto 94 para el 1-1 y se tiró de cabeza a la tribuna. Está lindo ver en el fútbol inglés que los jugadores cuando hacen un gol se tiran de cabeza con los hinchas, abrazan, se besan. Bueno, ovación para Enzo Fernández, figura del Chelsea en el empate frente al City. Gol de Lautaro Martínez, que sigue siendo el goleador de la Liga Italiana con 10 goles en 17 partidos, 3-1 ganó el Inter como local al Bologna. Porque estamos en un año mundial. Claro, por supuesto, por favor. Por eso, y que Lautaro llega afilado así al Mundial. Así, perfecto. Lautaro. Bien. Goleador del calcio de la Liga Italiana, 10 goles en 17 partidos, marcó ayer en la victoria del Inter. Y se vio una situación particular en el partido del Atlético de Madrid, que empató 1-1 con el Real Sociedad, porque sobre el cierre del partido, los colegas le preguntaron al Cholo Simeone por la situación particular de Julián Álvarez, que recordemos fue papá, nació Amadeo, su primer hijo el viernes, que hace 2 meses que no marca goles en la Liga Española. Marca en Champions, porque en diciembre hizo un gol, pero hace 2 meses que no marca un gol. Y el Cholo, irónico, le dio con un caño y lo sacudió a los periodistas españoles que le estaban preguntando si lo defendió, y mucho a Julián, que va a llegar afilado al Mundial, tenemos que estar tranquilos. Están bien los jugadores de la escaloneta. Igual si vemos los goleadores de la Liga Europea, los argentinos no están entre los más altos. Y Lautaro está líder en Italia. En Italia es el líder Lautaro. Después Julián viene marcando goles a pesar de esta sequía, está teniendo un buen año atlético. Estamos en la mitad de la temporada europea, falta todavía 5 meses por delante, pero todas las expectativas están puestas los jugadores argentinos en defender el título en Qatar en el Mundial. ¿Junio es? Entre junio y julio, 40 días. Recordemos que va a ser más largo el Mundial porque se agrega una instancia más. Ahora hay 16 avos de final. En Estados Unidos, además. Claro. Todo esto pasa en Estados Unidos. Y la FIFA... mutis por el foro, ¿no? Si la FIFA le dio el premio de la paz a Donald Trump. Por eso digo, nadie dice nada, ¿no? De lo que pasa. No, pero fuera de broma, vamos a ver, porque, digamos, con este clima, hace mucho que, no sé, estaba pensando en Qatar, estuvo un poco atravesada por la cuestión política el Mundial de Qatar, respecto a los derechos de las mujeres y las libertades civiles. Exacto. Y demás. Pero bueno, hay que ver con todo esto que está pasando, sobre todo con las redadas sobre los inmigrantes en Estados Unidos y demás, con qué clima se llega al Mundial en el mes de junio. El tema de las visas, o sea, Estados Unidos está siendo cada vez más severo con el tema de las visas a terceros países y demás. 8:02 de la mañana. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo.
Ciro y los Persas en Mar del Plata. Sábado 24 de enero, Vendu Arena. Primer show del año de Ciro y los Persas. Entradas a la venta en Ticketek. 3 cuotas 0 interés con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedila virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en www.naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Ese gritarito roto, yo sentí como que huía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. UrbanaPlayFM.com. Malamente, sí, malamente. Mira. Somos la radio que ves. 8:03 de la mañana de este lunes 5 de enero, en el que vamos a tener una jornada, vamos de lo más fácil a lo más difícil, de una importante amplitud térmica. Arrancamos con 18 grados 7, tenemos un cielo completamente celeste y la temperatura va a ir levantando hasta los 28 grados. Y tenemos por delante, dijo Jopo, no solamente promete, vamos a saber ver si se pone a la altura de las circunstancias, 2 semanas de un calor amable para los que estamos aquí en enero en Buenos Aires. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, a ver, voy a tratar de ordenar un poco toda la información alrededor de lo que está pasando. En primer lugar, las informaciones de último momento. Lo más novedoso tiene que ver con lo que declaró Donald Trump en el avión yendo de Miami a Washington, donde en conversación con los periodistas, dijo que Estados Unidos está a cargo de Venezuela, lo ratificó después lo que fue el operativo de extracción en la madrugada del día sábado de Nicolás Maduro y de su mujer, que van a comparecer hoy ante el tribunal de Nueva York, donde están acusados de conspirar para ingresar droga en los Estados Unidos, cocaína, una causa de narcoterrorismo, que fue de alguna manera la excusa que planteó Estados Unidos para esta intervención militar, planteando que es la aplicación de su propio derecho penal por fuera de la frontera de los Estados Unidos, donde hay una causa judicial en Estados Unidos y que esa es la razón por la cual extraen, secuestran o se llevan a Maduro de Venezuela. Pero simultáneamente, claro, lo que se ha producido, y lo destacó el propio Donald Trump, es el despliegue más importante de la historia moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, de una flota naval, en este caso la flota naval norteamericana, frente a las costas del Caribe, donde ahora empiezan a aplicar un bloqueo total, así lo anunció también Marco Rubio, el canciller de los Estados Unidos, de lo que tiene que ver con el comercio petrolero de Venezuela con el mundo. ¿Para qué? Bueno, para presionar sobre el régimen chavista, con el que están evidentemente en plena negociación, con Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es la vicepresidenta a cargo ahora del gobierno de Venezuela, a pesar de que lo que dijo Trump es: nosotros estamos a cargo. Esto lo ratificó. ¿Por qué? Porque durante la conferencia de prensa que dio el sábado al mediodía, horas después de la extracción de Maduro, había habido una polémica grande porque Trump no había sido preciso cuando le preguntan who's running, o sea, quién está a cargo, quién gobierna Venezuela. Dijo que ellos, we are running, dijo Trump. Después salió Marco Rubio y dijo, bueno, en realidad estamos haciendo un bloqueo para garantizarnos de que el régimen haga lo que tiene que hacer, y ahora Trump insiste con que no, nosotros estamos a cargo de Venezuela. A Delcy Rodríguez le dijo, si no hace lo que tiene que hacer va a pagar un precio muy caro, y dijo que lo que necesita hacer Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta a cargo, con quien está negociando el gobierno de los Estados Unidos, y fue específico Trump sobre esto, dijo que lo que tiene que hacer Delcy Rodríguez para no recibir una segunda andanada militar, que dijo están preparados para llevar adelante, es darle acceso total a los Estados Unidos
al petróleo y a otras cosas que nos permitan, dijo Trump, reconstruir el país. En la conferencia de prensa le habían preguntado a Trump qué pasaba si se prolonga la intervención norteamericana en Estados Unidos respecto de los costos que esto tendría para Estados Unidos. Y dijo que eso no es un problema, dado que Venezuela es rico en recursos petroleros y que se financiaría con la vuelta a las operaciones de las empresas norteamericanas petroleras a Venezuela. Esta es la condición primera, muy por arriba de la liberación de los presos políticos. No está ni ha dicho ni una sola vez Donald Trump la palabra democracia dentro de las motivaciones para la intervención en Venezuela. No es el cambio de régimen lo que procuran en Venezuela. Sí, probablemente como efecto carambola en Cuba, donde Cuba va a quedar en una situación muy complicada porque era altísimamente dependiente del petróleo de Venezuela, no tiene divisas, está afectado incluso su única fuente de divisas, que era el petróleo. En las últimas horas Cuba admitió que de los muertos, porque no hubo muertos norteamericanos en la operación militar, Estados Unidos dijo que había 6 heridos, pero ningún muerto. Caracas dijeron que había por lo menos 80 muertos que habían de lo que era el equipo de seguridad que custodiaba a Nicolás Maduro, evidentemente infiltrado, pero además conformado por al menos 32 cubanos que murieron en esa operación. Pero ahí sí, digamos, sobre todo Mark Rubio, que es de origen cubano y por el historial de Cuba con los Estados Unidos, de la Guerra Fría, y lo que quedó simbólicamente, porque la verdad es que geopolíticamente, obviamente que Cuba ya no es lo que era el satélite de la Unión Soviética, que desafiaba la hegemonía norteamericana en la década del 70, y que además abrigaba muchas de las guerrillas que amenazaban, digamos, la seguridad, y que después por eso Estados Unidos, además también Estados Unidos, que es la última etapa del gran intervencionismo de los Estados Unidos en América Latina, promoviendo los golpes militares y lo que fue todo lo que tuvo que ver con la represión ilegal a las guerrillas, la violación a los derechos humanos y demás. Bueno, desde esa etapa del intervencionismo norteamericano de la década del 70, que no se ve este grado de intervencionismo de los Estados Unidos en América Latina. Cuba es un remanente de aquella época, pero que todavía tiene peso electoral en Estados Unidos, sobre todo en Florida, por eso le interesa más Rubio. Pero la cuestión ahora es Venezuela y sus consecuencias. A ver, sobre lo que tiene que ver con la diáspora venezolana, hay más de 8 millones de venezolanos dispersos por el mundo. Hay una comunidad importante en la Argentina porque, digamos, Nicolás Maduro era un dictador, se robó las últimas elecciones, había empezado el régimen, digamos, una represión brutal en el 2017 contra los estudiantes. Hubo un informe lapidario de Michelle Bachelet y los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas respecto a la situación de derechos humanos, el encarcelamiento de los opositores. Es un desastre económico si uno piensa el interés de los Estados Unidos de abalanzarse desesperadamente sobre los recursos naturales de Venezuela, y Venezuela, pobre como está, no tiene ningún sentido. Bueno, Venezuela tiene los recursos más grandes, las reservas más grandes del mundo en materia petrolera, más que Arabia Saudita. Estados Unidos por ahora es autosuficiente, pero se supone que que los recursos norteamericanos se podrían agotar dentro de 6 años, y adicionalmente el tipo de petróleo que tiene Venezuela y otros recursos hacen que sea especialmente importante para los Estados Unidos en este contexto. Lo que ha sido claro es que Trump lo dijo abiertamente, no es que habla de la democracia y el cambio de régimen, que es obviamente la ilusión que despierta en los miles de venezolanos que marcharon, que sufrieron, que padecieron y que todavía padecen separaciones de sus familias, el exilio forzado, gente que dejó atrás una carrera, una vida para salir a buscar, ya sea salir de la persecución política o buscar un futuro mejor. Con lo cual, digamos, que la diáspora venezolana celebre la salida de Maduro es algo natural, es algo del todo comprensible, porque la salida de un tirano es algo siempre deseable. Ahora, hay enorme cantidad de interrogantes respecto de cómo sigue esto. Está claro que esa no es la motivación de la intervención. Aunque el gobierno argentino hable de democracia, de Nicolás Urrutia, ¿cómo se llama el próximo?
González Urrutia, perdón, de González Urrutia, que es el presidente al que le robaron la elección, Trump descartó totalmente la posibilidad de que sea Corina Machado, la líder de la oposición, Premio Nobel de la Paz. Dijo, no, ella no está en capacidad de hacer eso, sino que eligieron pactar con el régimen a cambio de que el régimen venezolano remanente, siempre y cuando le dé el acceso a los recursos naturales, que es lo único que le importa. No se trata de democracia, no se trata de elecciones, se trata de la imposición por la fuerza de los intereses norteamericanos en el continente latinoamericano. Y eso sobre lo cual han advertido países como Chile, Brasil, Uruguay, México, Colombia y España en un comunicado conjunto de las últimas horas en las que plantean la defensa de la soberanía, el derecho internacional, el respeto por el derecho internacional, la denuncia de la apropiación de países de recursos naturales de terceros países, todas cuestiones que tienen que ver con un mundo multilateral donde se respetan ciertas normas, donde un país no puede imponer su derecho donde le da la gana por la fuerza. Bueno, todas cuestiones que Estados Unidos ha decidido que el mundo ha cambiado y que ninguna de esas cuestiones es relevante, y dentro del nuevo esquema de poder que plantea Donald Trump es que América Latina debe volver a ser lo que fue desde la doctrina Monroe a comienzos de los 1800, hace 2 siglos atrás, América para los americanos. En aquel momento era contra la injerencia europea. Después tuvo que ver durante la Guerra Fría con la idea de la no injerencia de la Unión Soviética y sobre todo de la Unión Soviética. Y ahora tiene que ver fundamentalmente con, por un lado, que no amenace los intereses norteamericanos o la seguridad interna de los Estados Unidos con la cuestión migratoria o la cuestión de drogas. Ahí también Estados Unidos alega que Maduro, y esta es la causa judicial, pero es obvio que es una excusa para sacar a Maduro del medio y poder hacerse porque además lo dice Trump, dice el petróleo es nuestro. Bueno, Estados Unidos tuvo una presencia muy importante en la explotación petrolera. Todavía está Chevron ahí, pero a partir del chavismo, cuando arrancan con las nacionalizaciones, quedó PDVSA, fue un desastre porque malgastaron todo, hicieron tan ineficiente la explotación petrolera en Estados Unidos que se volvió completamente irrelevante. Por eso Delcy Rodríguez es tan importante para Estados Unidos. Es una persona de una formación intelectual que le reconocen muy importante, estudió en Francia, fue la que negoció en su momento, buscó la negociación de la salida electoral, que finalmente después se robó las elecciones Trump, pero es a quien le reconocen haber sido de alguna manera la que volvió a poner en marcha a PDVSA y que mejoró un poco la capacidad de producción de petróleo de Venezuela. Y así fue que empezó a venderle a Rusia y a China. Que Trump dijo, a mí no me preocupa, pero se lo vamos a vender nosotros. No es que no le queremos vender. Lo que no queremos es que lo hagan como lo están haciendo hasta ahora. Pero vuelvo al punto. El punto en todo esto es que, y por eso los argumentos, la Argentina lo que hace, y Trump lo que hace Milei, es decir, todo lo que haga Estados Unidos está bien, no importa cómo, dónde, ni cuál sea el argumento. Esa es básicamente lo que pasa. Intentan, cuando salió la noticia de que habían hecho la extracción, inmediatamente después no volvió a hablar Milei, después fue Patricia Bullrich a la marcha de la congregación que se hizo en la marcha en el Obelisco, pero dijo, bueno, entonces ahora la transición a la democracia, pues nada de eso está pasando en Venezuela, y el deseo de Estados Unidos es que no pase, que la amenaza haya sido suficiente como para que se inicie un periodo en el cual Delcy Rodríguez acceda a los reclamos de Estados Unidos y Estados Unidos no tenga que hacer una nueva intervención militar para llegar al objetivo que realmente tiene, que es el objetivo petrolero. Pero, insisto, antes en la guerra del Golfo o en otras instancias era, bueno, Estados Unidos dice que Saddam Hussein tiene bombas nucleares, pero en realidad lo que le interesa es otra cosa, porque sus intereses son geopolíticos y el petróleo. Acá Trump lo dice abiertamente. Es el imperialismo desnudo, exhibiendo que Estados Unidos lo que decidió es que sus intereses están primero, y sus intereses significan, en las últimas horas además dijo de vuelta, Groenlandia tiene que ser de Estados Unidos, a Europa no le importa, Dinamarca no la sabe cuidar, a mí no me importa los recursos de Groenlandia, dijo Trump, por ahí pasan los barcos chinos y Rusia, lo que necesito es que me dejen a mí Groenlandia. En un mundo en el cual Estados Unidos definió que hay, en la última documento de defensa nacional que se dio a conocer en diciembre, y todo esto plantea, digamos,
pasos que concretan esas líneas estratégicas. Hablábamos hace un ratito con Andrés Malamud. Es obvio, o por lo menos hay mucha evidencia de que todo esto fue de alguna manera, si no acordado, conversado con Rusia. Esto le da carta blanca también a Putin con respecto a lo que quiere hacer con Ucrania. Los diplomáticos rusos ya no estaban en Venezuela cuando se produce la extracción de Maduro de Venezuela. Putin, que tenía comercio con Venezuela, no hizo absolutamente nada en anticipación a lo que era obvio, que era la intervención militar norteamericana. Y la idea es, bueno, vos ocupate, hacé lo que quieras con Ucrania. Europa, ocupate de tu destino, porque a mí ya no me interesas ni siquiera como aliado, que es lo que le dijo Trump en el último documento. América Latina es toda mía y tiene que responder a mis intereses. Y esto es muy relevante pensando en nosotros, como América Latina. Charlábamos hace un ratito con Andrés Malamud de esto también. Hace 30 años que Latinoamérica era irrelevante dentro de la agenda de los Estados Unidos. Estamos en una nueva era de intervencionismo de los Estados Unidos sobre América Latina como no se ha visto nunca. Quizás uno puede pensar el antecedente de Panamá, cuando fueron a buscar a Noriega. Pero esto, Panamá, si bien tiene el canal de Panamá, que es geopolíticamente importantísimo para Estados Unidos, por el comercio marítimo y demás, obviamente que no tiene la dimensión de Venezuela. Y el propio Trump lo decía, y me parece que pasó un poco inadvertido, el sábado al mediodía. Fíjense la explicación fundamental, y que creo que es lo que más nos tiene que importar a los latinoamericanos respecto a lo que está pasando, pensando en el futuro, lo que decía Trump respecto de los motivos profundos de la intervención en Venezuela, más allá de la cuestión petrolera. Ahora llaman la Monroe Doctrine. Es así, la doctrina Monroe es la doctrina del 1800, como decía, América para los americanos. Monroe es Donald Trump, Monroe, ¿no? Donald Trump con la doctrina Monroe. La mezcla de una y otra da la doctrina Monroe. Dice, ahora la llaman la doctrina Monroe. Es Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. Nos habíamos olvidado de la doctrina Monroe, dice, desde el comienzo de 1800. We don't forget about it anymore. Pero ya no la vamos a olvidar más. Our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere. En nuestra nueva estrategia de seguridad nacional está el predominio, el dominio de los Estados Unidos sobre el hemisferio occidental. El hemisferio occidental llaman dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos al continente americano. Will never be questioned again. Nunca más va a ser cuestionada el dominio de los Estados Unidos sobre el continente americano. Won't happen. No va a pasar. So just in concluding, for decades, other administrations have neglected or even... Por décadas, otras administraciones han descuidado al continente americano. Contributed to these growing security threats in the Western Hemisphere. Y lo que hicieron al descuidar al continente americano fue contribuir a que crecieran estas amenazas para la seguridad nacional norteamericana en nuestro propio continente. Under the Trump administration, we are reasserting American power in a very powerful way. Dentro de la administración Trump, lo que nosotros estamos reafirmando el poder, dominio militar norteamericano de una manera muy poderosa. In our home region. En nuestra región, en nuestra casa. Ya cambió muchísimo nuestra región. Él habla, ¿se acuerdan de la intervención en la elección argentina? Me llamó la atención, me pareció muy curioso porque durante el fin de semana Milei también dijo que había tenido intervencionismo en elecciones de terceros países. Venezuela, seguramente a través de, hablaba de las conexiones políticas o financiamiento. De hecho, lo acusó a Lula sin ningún fundamento de haber recibido financiamiento de Venezuela. Y entonces, en ese contexto, uno se pregunta, ¿y el intervencionismo norteamericano en las elecciones argentinas cuando le dio dólares para vender para llegar a las elecciones? Que el propio Trump dijo, yo lo ayudé a ganar las elecciones, no es algo que se haya hecho de manera escondida. Pero bueno, a partir de la elección argentina, con el triunfo de Kast en Chile, lo que esperan que pase el año que viene en Colombia, porque hay elecciones y demás, lo que está diciendo es, ya este es un continente que está muy cambiado, dice Donald Trump. Protect commerce and territory and resources that are core to national security. Nosotros vamos a proteger los recursos naturales, el comercio, que son el corazón de nuestra seguridad nacional. Ahí está, Estados Unidos en este nuevo ordenamiento global arranca por América Latina en estos términos, los términos en los cuales
Tiene que estar libre de interferencia de potencias extranjeras. Esto incluye también la cuestión china. En Argentina ya fue planteado como un requisito de parte de los Estados Unidos. El acceso a recursos por las buenas o por las malas, como está haciendo ahora mismo en Venezuela. Todo y festejemos y mañana me despierto sobre y feliz. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. A las mujeres reír. El mundo de ellas me hunde en sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad. El colmo de los babasónicos. Puesta en el aire, Lucía Méndez. Gracias, Lucía. Está cubriendo a Leo Pilos en sus vacaciones, así como Marianito Almada está cubriendo al señor Guido. Gracias, Mariano. Es un placer siempre. Y gracias a Lucía. Técnica Le López, Joaquín Lalrique en audio, redes sociales del Ficarmona, Manu Crigel, Sofi Verón, la producción al pie del cañón, ¿eh? No saben lo que trabajamos para ustedes, aunque no parezca. Y Martín Fernández Madero. Yo creo que sí, ¿no? Estuvimos todo el fin de semana cortando audio, preparándonos. Estuvimos muy bien. Estuvimos, ¿sabes qué? Puse en el almuerzo familiar, estaba escuchando la conferencia de prensa de Trump. No, sí, por Dios, pobre gente. Claro, pobre gente. Fue el sábado al mediodía, exactamente. Fue el sábado al mediodía. Yo también. ¿Vos también? Estábamos todos. Familia. Hace mucho, es como en la época que te sentabas alrededor de la radio, ¿no? Hace muchísimo tiempo, me parece, ¿no? Que no hay un acontecimiento en el cual inmediatamente estemos todos pendientes de esta manera, ¿no? Sí. Bueno, ¿está Jopo o no? ¿No todavía? No. Porque tenemos una sudestada en la costa, viento de 75 kilómetros por hora, el pleamar llegó 2,40 metros, nivel más alto en casi 6 años. Daños en los balnearios y poca playa, porque encima que hay poca playa, llega el agua prácticamente a las carpas. Sí, no sé en qué balneario está nuestro amigo, ahí estamos viendo en nuestra multiplataforma. La imagen es muy loco, ¿eh? Sí, como la primera fila de las carpas con las olas pegando hasta ahí. Hubo mucho calor en la previa de fin de año, después bajó fuertísimo la temperatura y ahora están con esta marea alta en la costa. Buena ocupación, por suerte, de verdad, fuera el chiste, fuera del lado de la broma, nos alegramos. Y el teatro también, buen arranque tuvo el teatro. ¿Sí? Todas las obras a sala llena. Mira, a ver qué dice Daniel Scioli sobre el turismo. Más movimiento que el año pasado, más consumo hacia los centros comerciales. Uno tradicional acá en Mar del Plata estaba absolutamente repleto. Fui a ver 2 obras de teatro a sala llena. Entonces esto muestra una tendencia que esperemos que se vaya consolidando, porque donde hay un turista hay trabajo. Donde llega un turista extranjero llegan divisas. Esto moviliza 40 rubros de la economía, el movimiento turístico. Y hay un movimiento muy importante, ciudades como Bariloche arriba del 80%, una Patagonia cada vez más demandada por turismo interno y turismo
internacional y la política de cielos abiertos, que ha dado más competencia. Bueno, ahí está, y más Scioli, conectividad. increíble. El que desfinanció la estadística del INDEC porque no le gusta el resultado de la balanza de turismo. Quizás, de hecho, seguramente van a ser mejores este año los números. Lamentablemente no lo van a ser tan precisos, dado que decidió que no financiaba más los números del INDEC, ¿no? El trabajo del INDEC. Bueno, Mariano Almada. María, como decíamos, los clubes argentinos están en receso, están de pretemporada, se preparan para jugar amistosos, a fin de mes comienza campeonato y el que más se está moviendo en el mercado de pases es River, después de el muy mal 2025 que tuvo, donde No se enoje conmigo, pero eso también fue el que más movió el mercado de pases en el 2025 con poco resultado. Muy poco resultado. Yo mientras no se metan con Romaña, estoy bien con ustedes. Y lo quieren a Romaña, lo quieren varios a Romaña. Un defensor de San Lorenzo, sí, capitán. Claro. Pero River hasta ahora incorporó 3 jugadores, 2 mediocampistas argentinos, Fausto Vera y Aníbal Moreno, que vienen del fútbol brasilero, y este fin de semana cerró a Matías Viña, defensor uruguayo, que viene del campeón de la Libertadores de Flamengo. No tenía mucha actividad, es el tercer lateral izquierdo, por eso River lo pudo traer. Y ahora, ¿sabés a quién va a buscar? A Sebastián Villa, ni más ni menos. El delantero colombiano. Después de la novela Borja, que amagó, que dijo que le gustaría ir a River, bueno, ahora va el millonario por Sebastián Villa, por el delantero colombiano de Independiente Rivadavia, de gran año, el 2025. Bueno, al que Boca tuvo que dejar ir por las causas de violencia de género. Recordemos, tuvo una causa que ya cumplió. Fue condenado y la cumplió, pero fue en suspenso, por eso no fue preso, de 2 años y 1 mes. Lo que pasa es que la segunda causa que tenía la arregló extrajudicialmente, justamente pues no podía tener 2 condenas en suspenso. Exactamente, cuando fue absuelto por abuso sexual, que esa fue la segunda por otra mujer. No fue absuelto, arregló. Bueno, exactamente. Arregló. Por eso esa causa ya no la tiene y la otra la cumplió, pero como no está en suspenso, no fue preso de 2 años y 1 mes. Proscribió el año pasado, en el 2025 la cumplió. Bueno, ahora River va por Sebastián Villa, ¿no? Ni más ni menos, y ya generó mucha controversia en el mundo millonario por precisamente esas causas. No es habitual en River ir por un jugador con este tipo de... No, no. Pero fue tan mal el año pasado, fue tan malo para River. Sí. No, ¿qué? No, pero María dice por el tema de las causas. No, estamos hablando, Martín Fernández Medio de Tarbino nos confundió. No, estamos hablando de causas judiciales de este tipo. Sí, exactamente. Por eso ya Boca lo suelta, controversia. pero más Boca lo suelta a desgano, digamos. Sí, no es que se fue con conflicto, se fue libre de Boca a partir de esas denuncias que tuvo, se fue al fútbol búlgaro. Desapareció, volvió a Argentina a mitad del 2024 es que y la rompió. Tiene un presente futbolístico impresionante, claro. Una de las figuras del campeonato del año pasado, líder de Independiente Rivadavia, que fue campeón por primera vez en su historia de la Copa Argentina y va a jugar la Copa Libertadores. Bueno, River va atrás de Sebastián Villa, ni más ni menos. Bueno, 8:30 de la mañana. En el medio de todo esto asumió Mamdani en Nueva York, también en una ceremonia muy especial, porque lo hizo, primero juró sobre el Corán. 3 Coranes distintos. Es el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York que cobija de donde está la comunidad judía más importante del mundo en cantidad de personas. Asumió Mamdani, juró en una estación de subte que ya no funciona, preciosa. Luego se tomó el transporte público para ir a la oficina, se tomó el subte y dio vuelta atrás. Además, primero criticó la intervención de Trump. Dice que lo llamó telefónicamente a Trump para decirle que estaba en desacuerdo con la intervención en Venezuela y después además dio vuelta atrás con unos edictos, no sé cómo llamarlos, que había dejado Adams, su predecesor, vinculados a cierta penalización de la protesta contra Israel en Nueva York. Pasa de todo. Bueno, vamos a ir ahora a Caracas. Le agradezco muchísimo a Alonso Moleiro, periodista, escritor, corresponsal del diario El País. Nos interesa muchísimo saber qué está pasando ahora mismo en Caracas. Alonso, buen día. María, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿qué está pasando? Encantado de saludarte. Igualmente. ¿Cómo están ustedes? Bien, tengo un poquito de retorno ahorita, ¿viste? Porque, o sea, me estoy oyendo de vuelta cuando hablo, sí. A ver, no sé si podemos hacer... acá es por teléfono, Alonso, me dicen. No tenemos... Sí. ¿Querés que te Bueno, sí, continúo. Dale. Las cosas están más tranquilas. El gobierno ayer tomó la señal de televisión y le dijo a la población, bueno, continúan con la vida normal. Y yo creo que, probablemente después de Reyes las cosas se van a ir normalizando. Lo que hay es una gran incertidumbre con lo que viene,
y yo creo que un sabor de boca amargo con estas apariciones de Marco Rubio, de Donald Trump, diciendo que van a tutelar el país, que es evidente que le pusieron una pistola en la cabeza al alto gobierno venezolano. El gobierno de Delcy Rodríguez está hablando el mismo lenguaje de Maduro y puertas adentro incluso, bueno, hay presencia militar y un talante de pocos amigos. Y diría que, bueno, que hay el riesgo de que el frente interno se radicalice mientras siguen las tensiones con Trump. O sea, hay personas que están entusiasmadas, que sienten que este es el comienzo de una transición y que piensan que Delcy Rodríguez ciertamente pactó con Trump algún mecanismo para regresar al país a la democracia. La verdad es que, conociendo a Delcy Rodríguez, pues me parece imposible que Delcy Rodríguez esté figurando una cosa que no sea la revolución bolivariana. Lo que va a tratar probablemente sea de lidiar con esas presiones y ofrecer concesiones importantes a cambio de una presencia en el poder. Y creo que, bueno, es un poco lo que dijo Marco Rubio, que era uno de los aliados de María Corina Machado por excelencia en imponer la narrativa de la oposición venezolana, que Trump hizo suya finalmente. Pero bueno, aquí María Corina Machado está quedando de lado. Y hasta Marco Rubio, que era su aliado en toda esta historia, ayer lo dijo, es una persona que admiro mucho, es una gran mujer, pero en este momento no tiene los instrumentos para gobernar el país. Entonces, bueno, termina ocurriendo que una fuerza extranjera termina aquí de entrépita metida tutelando las situaciones de la vida nacional, y eso no le puede gustar a nadie, sobre todo porque no queda claro para dónde es que va esto, o sea, para dónde vamos. Vos lo que planteás, Alonso, es un poco la frustración, digamos, también de gran parte del exilio, o del exilio venezolano y de las fuerzas que esperaban que la agenda fuese un cambio de régimen, ¿no? Y aparece Trump, Marco Rubio, que no, a mí el cambio de régimen, no hablaron de democracia nunca, la descartaron a María Corina Machado y apuestan a una negociación con Rodríguez para tener acceso a la explotación petrolera en Venezuela, que está claro que es el objetivo principal de hoy de los Estados Unidos. Además lo plantean abiertamente en esos términos. De acuerdo, es así. Es decir, yo creo que hay muchos venezolanos, el trauma que tienen los venezolanos con lo vivido acá y la izquierda y el socialismo ha hecho que los venezolanos se vuelvan todos gente muy conservadora, muy de derecha. Pues somos los polacos de Sudamérica, pues los rumanos de Sudamérica. Gente que vivió la experiencia de lo que es un gobierno de extrema izquierda y no quiere ni escuchar la palabra socialismo. Entonces hay personas que, bueno, están ilusionadas con Trump, aunque sea así, le parece que este es un paso, que la presión americana va a ser decisiva, que Delcy Rodríguez no se va a atrever a contradecir a Trump y que vamos a una democracia. Yo no lo veo. Yo creo que aquí los americanos, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está evidenciando un interés, es decir, no oculta el hambre, está un interés por los recursos del país un poco desproporcionado frente al problema que tiene el país, el problema socioeconómico, el derrumbe socioeconómico de este país que tuvo lugar hace 10 años, en 2014, 15. Y bueno, uno no ve acá, la oposición interna en Venezuela está muy diluida, casi toda está en el exilio. Claro. María Corina Machado no ha hablado, pero bueno, claro que por ahora es la perdedora de esta historia. Pero quiero decirte, María, que esto es un proceso en desarrollo. O sea, creo que hay tendencias, pero yo he pensado varias veces que es importante no sacar conclusiones adelantadas. Claro, claro. Bueno, tengo amigos que ya la sacaron. O sea, yo conozco gente que te dice, no, ya esto no va para ninguna parte. Entró a Estados Unidos, pactó con el régimen o que te dicen, ya comenzó la democracia. Ya, no. Ninguna de las dos. Yo no, es decir, pero estamos en status quo, pues. Claro. Porque en Venezuela la población ya es muy antichavista, ya aquí hay un hartazgo que está muy asentado, sí. O sea, ya ha sido suficiente, pues tenemos suficiente de esto, o sea, pero las Fuerzas Armadas venezolanas son chavistas, o sea, quedó introyectada una especie de doctrina, la doctrina bolivariana, antiimperialista, que va mucho más allá de temas como la Constitución o la democracia. Son instrumentos para hacer lo que quieren hacer. Y bueno, esto es herencia directa de Hugo Chávez. Pues yo creo que el autor de esto es Hugo Chávez Frías, que en este momento en los cuarteles venezolanos
tiene el rango de Simón Bolívar. O sea, claro. Ahora, hay Alonso, en Venezuela plazas. Ajá, sí, te escucho. Delcy Rodríguez, ¿no? Estamos charlando con Alonso Moleiro, es periodista, es escritor, escribe para el diario El País de España desde Caracas, está allí ahora. Delcy Rodríguez, te pregunto por esta figura, ¿no? Ella es la vicepresidenta. Algunos de los que han tratado con ella dicen que es una mujer muy formada, que estudió en Francia, que es una mujer muy sólida intelectualmente y que le atribuyen de alguna manera haber sido la hacedora de que PDVSA, la empresa venezolana de petróleo, haya recuperado un poco la producción de niveles mínimos históricos en los últimos tiempos. Delcy Rodríguez, ¿es efectivamente un poco la hacedora de eso? Bueno, yo creo que ella tiene alguna responsabilidad. O sea, eso es verdad todo, pero yo lo matizaría un poco. Sí que es una mujer formada, estudiada afuera, pero tiene, digamos, la revancha de la izquierda clásica en la cabeza, pues. Ella y su hermano Jorge son dos cuadros formados desde muy jóvenes en ideas de extrema izquierda. El padre de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez padre, fue un dirigente de extrema izquierda que hizo guerrilla urbana, muy enfrentado a los gobiernos de la democracia, muy influido por Cuba. Participó en un famoso secuestro de un ejecutivo estadounidense en los años 70, cuando en Venezuela estaba todo tranquilo. Y el gobierno lo arrestó y en los interrogatorios lo torturó y se les murió en las torturas. La muerte de Jorge Rodríguez padre en el año 76 fue un escándalo nacional. Pero bueno, digamos que ellos dos crecieron con esa herida. Es decir, entonces, claro, sí que hay algún tema de, ella está más favorable a la economía de mercado, tiene nociones de temas complejos muy superiores a las de Maduro, y sí que se ha puesto en el tema petrolero, y creo que es la que ha impuesto en el gobierno la idea de dejar el asunto del control de precios, de poner a la gente a comprar por el terminal de la cédula, de esa obsesión distributivista que tiene a veces la izquierda radical. Ella es una de las que impuso, no, vamos a volver a la economía de mercado, vamos a buscar al empresariado venezolano. Y eso ha hecho que en Venezuela, bueno, saliera del sótano 4 del infierno al sótano 1. Y las cosas mejoraran un poquito. Pero creo que políticamente es una mujer muy comprometida y que tiene unas ideas fijas, unas obsesiones. O sea, está formada en el odio doctrinario anti-yanqui. Lo irónico es que todo esto está ocurriendo mientras al mismo tiempo negocia, tiene que pactar con Estados Unidos. Claro. Sí, tiene que pactar con una pistola en la cabeza, creo yo. O sea, lo que Trump le dijo fue, bueno, o lo haces así. No, lo dijo, o viene una segunda intervención sí, mucho más grande, digamos, lo dijo explícitamente, públicamente, ¿no? Hay que ver también qué grado de infiltración tiene en este momento el gobierno venezolano, ¿no? Porque evidentemente para que entraran las fuerzas norteamericanas de la manera en que lo hicieron, digamos, es obvio que los rusos estaban avisados, por un lado, hay 32 cubanos que murieron, ¿no? O según dijo Cuba en las últimas horas, como parte del equipo de seguridad que custodiaba a Maduro, pero evidentemente hay un grado de infiltración en el gobierno venezolano alto. Bueno, creo que sobre todo se concretó en estos meses cuando Trump dijo que iba a meter a la CIA en el país. Yo sí creo que hicieron un trabajo de inteligencia, bueno, muy complejo. Y mira que el servicio de inteligencia venezolano ha mejorado muchísimo. Ha estado delante de todas las jugadas cooperativas en este país. Le lleva la mano a todo el mundo. Y sin embargo, ocurrió esto. Pues de pronto... Estados Unidos hace esto, hay que decir que el alto gobierno venezolano, por escuela de Chávez, tiene una confianza ciega en los cubanos. O sea, en Venezuela está metida la inteligencia cubana, en la asesoría de las Fuerzas Armadas, en el control, digamos, es asesoría estratégica del alto gobierno, control de notarías. Es decir, la presencia cubana en Venezuela es muy profunda en las zonas de gobierno. Alonso, entonces, te hago una última pregunta. Estamos charlando con Alonso Moleiro, él está en Caracas, periodista, escritor. Vida cotidiana, ¿cómo se vive hoy en Caracas? ¿Cómo, o sea, comida, provisiones, supermercado, estación de servicio, trabajo? ¿Qué pasa? Bueno, ayer ya mejoró un poco el asunto de las colas para la comida, bajó pues la intensidad. Hay una sensación de normalidad. Las colas para el combustible están bajando también. En Venezuela todavía está en zona navideña, pues en feriado hasta Reyes. ¿Cómo? ¿Cuánto dura el feriado? Son días feriados acá.
Bueno, tú sabes que en Venezuela las Navidades se celebran en o sea, octubre. En Argentina yo entiendo que es verano y es distinto, pero aquí, aquí digamos, siempre hay un asueto de semana y media en Navidades. Ah, ok. Ponte del 20 al 4. Sí, hasta como en Reyes. Estados Unidos, Y por ahí, después de claro. Reyes, sí, O comienzan Europa. las clases en Venezuela. Ah, claro. Sí, sí, sí. Las Ustedes son clases van a hemisferio comenzar y norte, va a haber digamos. trabajos. Son hemisferio norte. Exacto. Sí, tienen Exactamente. ese calendario. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que ahorita está normal. Hay una sensación de, es decir, las calles estaban muy vacías, muy vacías. El día verdaderamente anormal fue el día del ataque. Yo creo que las cosas se van a ir estabilizando. Y bueno, lo que hay ahora es una incertidumbre total, llevada al extremo, pues, o sea, que no puedes ni proyectar la semana. Eso forma parte del paisaje habitual de este país, pero ahora sí es verdad que está terrible, pues, Claro. es decir, no saber, bueno, Delcy Rodríguez está al mando, recibieron un golpe noble, un ultraje, o sea, un ultraje con un gran impacto psicológico en las filas internas que va a aumentar la rabia chavista. Es un movimiento políticamente muy arrinconado, se erosionó popularmente, pero tiene objetivamente el control absoluto de este país. Alonso O sea, Moleiro. porque digo, Sí, dime, cierra. no, para cerrar, decirte que la oposición, María Corina Machado, a veces especulan un poco de más con la debilidad militar del gobierno, y lo que acaba de demostrarse es todo lo contrario, pues que aunque la población ya no tiene ningún interés en el chavismo, los militares son chavistas. Sí, demostró también que Trump no quiere un cambio de gobierno y si pacta Delcy Rodríguez es la salida que prefiere también ahora mismo Estados Unidos, ¿no? Alonso Moleiro, muchísimas gracias, muchas gracias. Encantado, María. Hasta a la orden luego. por acá. Gracias. Cariños a todos en Argentina. Saludos. Gracias, igualmente. 8:43 de la mañana. Plan Nova lo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. David. Bueno, obviamente lo que todo el mundo estaba esperando después de lo de Venezuela es qué iba a suceder con los mercados globales, particularmente con las bolsas y con el valor del petróleo. Ayer hubo una reunión de emergencia, una videollamada entre los 8 ministros de energía de los 8 países que conforman la OPEP ampliada. ¿Sí? La OPEP ampliada, ¿por qué? Porque suma Rusia. Organización Mundial del Petróleo, La ¿no? organización- De los productores de petróleo del mundo. Arabia Saudita, Kuwait. Se juntan y deciden cuánto vale el barril del petróleo. Se juntan básicamente... Deciden cuánto van a producir. Claro, Sí. ¿cuál es el nivel de producción que llevan? ¿Para qué? Para ver cómo se mueve el precio del petróleo. En la reunión que hubo ayer de emergencia, lo que decidieron es que no modificaban, por lo menos hasta febrero, que no modificaban los niveles de producción. ¿Qué había pasado? El año pasado venían recortando la producción para ganar precio y después a mediados del año pasado empezaron a subir un poco más la producción para estabilizar ese precio. ¿Qué se está viendo hoy en los mercados? Los mercados abrieron, se abrieron los europeos, van a abrir Estados Unidos. Lo que se está viendo es que no hay mucha volatilidad, están subiendo muy poco los mercados, no están cayendo. Ahora, lo que tiene que ver con el precio del petróleo, tanto el barril que se toma en Europa como el barril de los Estados Unidos está bajando. Poquito, pero está bajando. Lo que está volando a esta hora son las petroleras y las empresas que brindan servicios a las petroleras en los Estados Unidos. Ah, bueno, Chevron debe estar volando, pues Chevron es la única de las norteamericanas que cuando se nacionalizó la operación que no estaba en manos de PDVSA Chávez, Chávez, se quedó. Chevron está subiendo casi un 8%, Y sí, claro. Después viene ExxonMobil también está Porque subiendo. Exxon es la que estaba y la echaron, se supone que volvería. Está subiendo Sí, casi claro. un 5%. Sí. ¿Por qué digo esto? Hay que ver qué pasa con PDVSA, sí, porque PDVSA está en ruinas. Claro, por eso. Hago la particularidad de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no sucede lo mismo con Repsol.
No sucede lo mismo con British Petroleum, que están estables, que no se están moviendo. O sea, la especulación es cuáles son las compañías petroleras que se van a ver beneficiadas con lo que plantea Estados Unidos, que es el acceso al petróleo de Venezuela como condición para no hacer una nueva operación militar. Claro, por eso. Son Chevron y Exxon. Chevron está en Venezuela, Exxon estuvo y se fue. Claro, y lo mismo sucede con las empresas que prestan servicios a la industria petrolera. Las europeas están estables, las americanas están creciendo. Lo que tiene que ver con sus cotizaciones en la bolsa. Hay que ver si durante enero la OPEP mantiene esto de no vamos a modificar los niveles de producción. Claro, porque ahora se supone lo que quiere Estados Unidos es poner a que Venezuela vuelva a ser gran protagonista de la producción petrolera, Claro, como lo y fue. Venezuela forma parte de los países de la OPEP. ¿Querés estrenar tu Ford con Plan Óvalo? Es más simple de lo que pensás. Elegí tu plan y pagalo hasta en 120 meses con la tranquilidad de tener 12 cuotas iniciales fijas. Empezá a disfrutar la experiencia Ford hoy mismo. Plan Óvalo, tu Ford a tu medida. Descubrí más, planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, en Estados Unidos hay muchas voces críticas respecto a esta intervención de Donald Trump en Venezuela. Bernie Sanders, el ex candidato demócrata a la presidencia, que fue protagonista durante el fin de semana porque habló durante la jura de Mamdani, que inició su mandato como alcalde de Nueva York. Fue una de las voces más críticas, no la única, pero vamos a charlar con el asesor de Bernie Sanders para América Latina. Fue su asesor durante la campaña de las elecciones. Estaba de vacaciones en Japón, así que le agradecemos que nos atienda en sus vacaciones. Michael Perlberg es politólogo norteamericano. ¿Qué tal, Michael? Buen día. Buenas noches. Buen día. Bueno, buenas noches aquí. Sí, gracias. A ver, ¿cuál es la lectura que haces de la incursión norteamericana en Venezuela y sus consecuencias? Bueno, Trump dejó claras sus prioridades cuando una periodista le preguntó si iba a presionar a Delcy Rodríguez a liberar a los presos políticos, y él respondió, aún no hemos llegado a eso, primero hay que arreglar el petróleo. Tras meses diciendo que la campaña militar era por objetivos antinarcóticos, él básicamente admitió que su objetivo era una campaña para robar el petróleo venezolano, como él dice, reclamar el petróleo nuestro que fue robado por el Estado venezolano, aparentemente confundiendo a Maduro con el presidente que nacionalizó el petróleo en 76, Carlos Andrés Pérez, pero en ningún momento dijo que su objetivo era la democracia. Y lo dejó muy claro en sus comentarios, en que menospreciaron a Mario Corina Machado como alguien que no tiene el respeto ni el apoyo del país para gobernar, y su apoyo a Delcy Rodríguez como la presidenta interina. Básicamente ha relevado que como Trump, bueno, hasta casi el final, Trump favorecía a que Maduro se mantiene en el poder. Y luego que él se exilia a Turquía, y solo al final autorizó su captura tras molestarse con los bailes que Maduro hizo en sus eventos públicos. Pero es una ironía que él mató a más de 100 personas y gastó millones de dólares en una campaña militar para llegar al mismo resultado que Delcy y su hermano Jorge propusieron a él a través de Qatar, que básicamente como chavismo light, un gobierno chavista sin Maduro, que sea amigo a los Estados Unidos. Entonces, no entendemos por qué todo eso fuera necesario para llegar a
Ahora, esa conclusión. Con relación a Estados Unidos y el comportamiento de Trump, el debate que hay si necesitaba o no un permiso del Congreso norteamericano para hacer una intervención, la cuestión de si debió haber acudido en todo caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si lo que se trata es de la aplicación extraterritorial del derecho penal norteamericano, que como tiene una causa judicial ante los Estados Unidos, lo extrae para someterlo a los tribunales norteamericanos. ¿Cuál es el marco legal por el cual Estados Unidos saca a Maduro de Venezuela y ahora dice estar a cargo del gobierno venezolano? Bueno, es claramente ilegal bajo las Naciones Unidas, pero no es la primera vez que los Estados Unidos o otros países como Rusia han como negado los convenios internacionales de la guerra y como en la perspectiva de Trump, eso no era una guerra, no era una intervención militar, era una intervención policial para capturar a un narcoterrorista, Maduro, y tiene es similar a la invasión a Panamá en 1989, que famosamente George Bush no dijo que era una invasión, una guerra, era como una captura, claro. Como un narcodictador. Pero tampoco tiene sentido porque hace como 3 semanas Trump perdonó a Juan Orlando Hernández, otro narcodictador. Un expresidente de Honduras, perdón, Michael, aclaro nomás, es un expresidente de Honduras que estaba preso en Estados Unidos acusado de causas narcos, condenado, y simultáneamente a que iniciaba esta operación Trump le dio un perdón y le dio un indulto y lo liberó porque dijo que había sido injustamente condenado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, no tiene, no tiene mucho sentido, pero era un resultado que Trump quería y al final como llegó a ese resultado como quería. Ahora, Michael, te pregunto por último, sobre América Latina, ¿no? Trump planteó esto en el contexto de una modernización de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, el continente americano al servicio de los intereses de los Estados Unidos, por las buenas o por las malas, ¿no? Hay países que lo han aceptado, como Argentina, que celebra la política norteamericana, y otros que plantean, bueno, tenemos que respetar la soberanía, hay un principio de no intervención, está el derecho internacional, Brasil fundamentalmente, México, que está preocupado además por la frontera que tiene con Estados Unidos. ¿Cómo ves esto para América Latina en el contexto de la renovación de la doctrina Monroe, o Donroe, ¿no? Como la llaman ahora? Bueno, el resto de la región debería ser cauteloso, como le advirtió a Trump, como la captura de Maduro dejó claro que ni Rusia ni China van a rescatar a ningún aliado como Maduro. Y el doctrina Donroe es perfectamente compatible con la idea que promulgó Putin de las esferas de influencia en que Rusia domina a Europa del Este y China domina la Asia Occidental y los Estados Unidos domina las Américas. Entonces, probablemente muchos países van a esperar a qué pasa los próximos 3 años de Trump y los con una mayor visión del futuro que se enfrentan con la ira de Trump, quizás van a simplemente sobornar a él, como hizo Juan Orlando Hernández. Pero yo diría que los que quieren reorientar su política exterior para beneficiar a Trump personalmente, pueden pueden enfrentarse con un castigo después de 3 años cuando un gobierno demócrata reevalúe los intereses de los Estados Unidos en la región. Michael Paarlberg es politólogo norteamericano, asesoró a Bernie Sanders, ex candidato a la presidencia demócrata en los Estados Unidos, muy crítico de esta intervención. Gracias, Michael, por atendernos hoy.
Gracias a usted. Hasta luego. Lo que planteaba Michael, si uno lo mira más globalmente y no tanto desde el punto de vista de América Latina y la cercanía que tenemos nosotros con Venezuela y con el, digamos, el exilio venezolano, y lo planteaba también hace un ratito Andrés Malamud desde Portugal, mirándolo de Europa, bueno, parece haber un acuerdo con Putin acá, ¿no? El hecho de que Putin era aliado de Chávez, pero no soltó una lágrima, sin hablar por el sistema de defensa que lo tenía controlado Rusia, y además el propio Trump dijo: yo le sigo vendiendo petróleo a venezolano a Rusia, no tengo problema, en la medida que tengamos nosotros la operación. La idea de que si América es para los americanos, entonces Ucrania será para Rusia, los europeos que se arreglen, porque es una para China. Hong Kong eventualmente para China, y que cada una de estas tres potencias, en la visión de Trump, hace dentro de su área de influencia aquello que le conviene, ¿no? Y quizás ahí me parece que el factor de tensión es Groenlandia, porque queda un poco suelto. De hecho, Trump volvió sobre este asunto diciendo: Groenlandia, bueno, por ahí pasan los barcos chinos y rusos, a Europa no le sirve, dámelo Dinamarca, déjate hinchar con Groenlandia, que es un poco lo que dijo en las últimas horas Trump. Y como efecto dominó caerá, la expectativa de ellos es que caiga Cuba, porque ya está desahuciada económicamente, que simbólicamente para la cuestión electoral interna de Estados Unidos, sobre todo para las aspiraciones presidenciales del canciller Mark Rubio, que es de origen cubano, es muy importante, ¿no? Sí, vos sabés que hablando de esto, los líderes mundiales, Xi Jinping hizo una referencia a esto en una reunión que lo publica el diario El País de España, en una reunión que estaba teniendo en Europa con el primer ministro de Irlanda. Sí. Dijo: las prácticas de unilateralismo y la intimidación hegemónica están afectando gravemente el orden internacional. Todos los países deben respetar el derecho de otros pueblos a elegir de manera independiente su propio camino de desarrollo y acatar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. China, bueno. China. Veremos ahí. China, hay que ver qué pasa, porque Argentina tiene un swap con China. Digo, hay un interrogante también de cómo va a seguir la relación argentina con China. Bueno, perdón, tenemos premios. Vamos a hacer un breve paso, porque le he dado poco espacio al deporte y al espectáculo hoy, pero estamos así tomados por Venezuela. Rolo, Claro que perdón. sí. Ayer se entregaron los Critic Choice Award, premio que entrega la Asociación de Críticos de Estados Unidos. 600 periodistas votaron 44 categorías. No se entregaron todos en la televisión. Hubo algunos que se entregaron en las tandas, y por ejemplo nos enteramos que Belén, película de Dolores Fonsi, perdió con El Agente Secreto. Brasil nuevamente en la carrera para llevarse todos los premios a película extranjera. La gran ganadora fue Una batalla tras otra, la mejor película, y en series Adolescencia arrasó con todos los premios en los que estaba nominado. Una batalla tras otra no está en cine ahora, está, ¿no? En cines, y se puede ver en HBO Max también. Mira, ya la subieron a la plataforma. Y a mí me encantó la Noruega que me mandaste a ver. Sí, Valor Sentimental, que ayer no ganó nada, pero un momento muy celebrado de la ceremonia, sabiendo que sucedía todo esto en el mundo, fue cuando subió Jimmy Kimmel, el conductor de Jimmy Kimmel Live, programa que estuvo censurado durante el mes de septiembre, periodista que está en la mira de Donald Trump desde siempre, y por comentarios que él hizo sobre Charlie Kirk en el mes de septiembre, la cadena ABC lo canceló y finalmente después volvió al aire. Se subió al escenario al recibir el premio a Mejor Programa de Entrevistas, dijo: esto es más difícil que ganarse el premio FIFA de la Paz, y le dedicó unas palabras a Donald Trump. I want to thank our president, Donald Jennifer Trump. Without whom we would be going home empty-handed tonight. So thank you, Mr. President, for all the many ridiculous things you do each and every day. Le agradezco muchísimo todas las cosas ridículas que hace todos los días, como factor para materia prima para hacer humor a la noche. It's been a banner couple of weeks, and we can't wait to get back on the air tomorrow night to talk about them. Ha sido un par de semanas increíbles y no puedo aguantar para estar de vuelta al aire mañana para hablar de esas cuestiones. Así que Jimmy Kimmel celebrado en los Critic Choice Award, que ahora recordemos el próximo domingo tenemos los Globo de Oro, así que vamos a tener de nuevo ceremonia y premio al cine y la televisión. 9 de la mañana. Presenta el clima en Europa. Bueno, ¿cómo le va
al señor José Bianco. ¡Feliz año! Gracias igualmente Feliz para año. todos. Buen No nos 2026. veíamos desde que arrancó el 2026. No por nos eso. veíamos desde entonces porque elegí tomarme las vacaciones en el medio del caos. Muy bien. El lío. Bien. Muy Muy bien. Hoy está todo tranquilo por lo que Claro. veo. Bueno, hay alerta naranja por calor para la Patagonia, no acá. Pero lo digo yo por te el tema decía, incendios, ¿no? Sí. Por el tema incendios en la Patagonia, que este es el momento crítico del año. Hay muchos turistas, así que atentos. Alerta naranja para el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y amarillo para el oeste de Chubut. Ahí también hay una alerta por tormentas, una combinación complicada porque a veces los rayos caen lejos de la zona de lluvia y activan nuevos incendios. Así que ahí hay que poner el foco de la meteorología del país entonces en las próximas horas. Acá nosotros muy tranquilo todo, arranqué por lo más importante, nos vamos camino a una tarde con 28, 29 grados, dependerá del Río de la Plata y el aire fresco que nos venga de él. Será un lindo día, sin nubes. Nos dijo Jopo, nos prometió una ventana larga de días amables. Sí, larga fue. Larguísima. Amables larguísima. quiere decir no arriba de los 31, 32 Arrancamos grados. el 2026, como dije, no lo hagamos así. Miércoles lluvia, Sí, no, el tema sábado es lluvia. ¿Sábado? Y sí. No, está fuerte, bien. mucha porque- lluvia. 2 días, entonces... No, yo lo que no quiero es que el termómetro suba Claro. arriba de los 32, lo demás no me importa. Ah, bueno, ¿ves? Por No, eso no, me no, diste el mensaje. no. Entonces, un miércoles con alguna lluvia. Sí. Sí. Hasta ahí el calorcito de mañana y el miércoles. 32, 31 bien. mañana. Compramos. 30 el miércoles con lluvia. Sí. Y después le va a costar subir a la temperatura Bien. arriba de los 27 grados. Así que Me en gusta. ese sentido, Eso, estamos- eso, Pero yo- Está muy bien, nos gusta. Llueve el sábado. Llueve ¿Por el qué sábado. llueve el No Está importa. bien. La semana no tiene que Yo lo llover que el no sábado, quiero pero son 40 grados. No, Todo lo más no me nunca más. importa. Pero lindo día los fines de semana, ¿o no? Estamos de acuerdo, yo pensé que decía una racha de buen tiempo. A que No, eso está bien. no. Lo que nosotros le pedimos a Jopo es abajo de 32. Por favor. Eso es buen tiempo para nosotros. Buen tiempo para... Arreglen la temperatura con Jopo, conmigo la lluvia. Dale. Escuchame una cosa, ¿y la pleamar en la costa? Es que se da la combinación bastante previsible de viento sur durante 3 días, todavía hay viento sur, y la luna llena, que tan linda les parece, Qué linda. pero que tiene sus consecuencias, porque genera supermareas tener la luna llena. O sea, genera una marea, una de las mareas más altas del mes. ¿En serio? Claro, cuando el mar crece, porque la luna y el sol están casi alineados con la Tierra en el centro, esa configuración hace que haya mareas más altas. Eso pasa una vez al mes. 2 en realidad, cuando la luna es nueva y cuando la luna es llena. Entonces se dio la combinación de viento sur llevando el mar hacia la costa y la crecida típica por cuestiones astronómicas como es la luna llena. Se combinaron los factores, creció. Es bastante previsible que suceda. Pero bueno, la combinación Pero se no dio de suele manera pasar los perfecta. primeros días de... No, porque no se da tan coincidentemente Pero ya baja, la gente va a tener playa, le devolvés la Claro, playa sí, a la gente en la de costa. hecho, también se dan mareas bajamares ¿Le importantes. devolvés El mar- la cabana? ¿Le devolvés a la gente la playa? Va a tener Porque más pobre ya que hay la poca gente. playa Va a tener más libre playa. en Mar del En Plata. el momento de la crecida hay poca, Sí. pero en el momento del retroceso de la bajamar Hay hay mucha. mucha playa. Es como la oscilación es muy grande en estos momentos. Y sí, a partir de mañana te diría, porque todavía hoy hay viento sur en la zona de Mar del Plata y todavía la luna está casi llena. Así Ay, que qué lindo. todavía hay mareas altas. Bueno, muchas gracias, José. Por favor. Hasta luego. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. Bueno, ya mate en mano, gracias a Marielito Almada que nos está acompañando. Mate en mano, Harry, parece, ¿cómo se llama? Suárez, entrando a la concentración ¿no? O Cavani. Cavani o Suárez, está ahí mate bajo el hombro, Harry listo y los perros de la calle para acompañarlos. Gracias, Rolo, nosotros nos reencontramos, muchas gracias, David. Por favor, No podemos empezar el año a esta Basta. intensidad. Basta. Es Mañana los suficiente. Reyes, mañana los Reyes. Mañana los Reyes, dejen los zapatos, Sí. el pastito, ¿no, Harry? Por supuesto, es la única tradición que se respetó siempre en mi familia. ¿En serio? Sí. ¿Antes que la Navidad? Muchísimo más, familia judía atea. Era como... Los compensaban con los Reyes. Sí, o sea, como que nunca conectó mucho con la Navidad mi familia. Reyes sí. ¿Y Reyes qué le dejabas, pasto o comida? Muy difícil conseguir pasto Claro, en la boca. exacto. Tenía que irse hasta el Parque Lezama para conseguir ¿Y? pasto y agua. ¿Ibas al Lezama a sacar el pasto? Sí, sí, me traía un poquito de pasto, trataba de no traer mucho porque estaba como este discurso de que el resto de los chicos Claro, al final también iban a hacer tenían. pasto y no había tanto. Bueno, felices Reyes entonces y buen programa, Harry. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify.